Las luces rojas parpadeaban en las paredes de vidrio. La mano temblorosa de un científico se cernía sobre la consola. Luego golpeó el botón de apagado de emergencia. Pero ya era demasiado tarde. El virus ya se propagaba por las instalaciones más rápido de lo que cualquier medida podría contener. Y era contagioso, mortalmente contagioso. «¿China se propagará como incendio forestal?», murmuró alguien con voz desgarrada. «Alerta a la Organización Mundial de la Salud ahora». Se hizo una llamada a la Organización Mundial de la Salud, la única esperanza para detener una catástrofe global en desarrollo. Horas después, el mundo estaba en caos total. Cierres, cuarentenas, vuelos detenidos, fronteras selladas. El mundo entero llegó a un alto total en cuestión de días. En el laboratorio, un grupo de científicos rebeldes se ocultaba en las sombras. Sus ojos estaban pegados a las pantallas, con los datos parpadeando demasiado rápido para procesarlos. Pero no observaban el virus. El confinamiento ya no les preocupaba. Era demasiado tarde. Sus ojos estaban enfocados en el futuro. Un científico se alejó de la mesa, con las manos temblorosas y la respiración acelerada. «Necesitamos detenerlo antes de que incluso comience». Su voz estaba ronca de miedo. «Las estrategias de la Fundación están fallando. Debemos actuar ya o lo perderemos todo». Se enfrentó a los demás con voz baja pero firme. «Necesitamos reescribir la historia». Los demás se miraron preocupados y confundidos. Pero lentamente, la emoción se apoderó de sus rostros mientras él exponía un plan. Necesitarían construir un vehículo capaz de viajar en el tiempo, un barco capaz de retroceder hasta el origen del virus. Podrían borrar su nacimiento de la historia. «Necesitamos el poder para manipular el tiempo», dijo uno de ellos con una mirada horrorizada. «Solo los 5 elementos poseen el conocimiento y se especializan en la manipulación del tiempo». La habitación enmudeció. Los 5 elementos eran una secta secreta y peligrosa que acumulaba conocimientos ocultos antiguos con fervor. Intercambiaron miradas nerviosas. Luego un científico dijo lo que todos estaban pensando. «Destruirán a cualquiera que no confíen. Podrían destruir el mundo si los mira mal», murmuró. Otro científico lo miró. «Necesitamos su apoyo, nos guste o no». Otro silencio incómodo cayó. «El problema», dijo uno de ellos suspirando, «es que jamás nos ayudarán por voluntad propia». Todos estuvieron de acuerdo. Era bien sabido que los 5 elementos odiaban apasionadamente a la Fundación. Ambos grupos eran archienemigos. Los experimentos de la Fundación con lo paranormal y su agenda expansionista eran anatema para todo lo que representaban los 5 elementos. «Necesitaremos a alguien dentro», murmuró un científico con voz sombría. «Un espía». «Conoces el sistema, sabes cómo desaparecer», dijo el mayor, mirando fijamente al hombre que aún no había hablado. El hombre mantuvo su mirada fija en la mesa sin inmutarse. No solo era un científico, también había sido un agente de operaciones encubiertas en el campo para la Fundación. Poseía las habilidades y la experiencia clandestina. «Me haré pasar por un conserje», dijo en voz baja, «como un fantasma. Nadie. Recogeré sus conocimientos. No podemos permitirnos fallar». Los demás asintieron en acuerdo. «Hazlo». Esa misma noche, el espía inició sus preparativos. Observó a los conserjes en el complejo de los 5 elementos durante varios días, utilizando sus antiguas habilidades clandestinas que creía haber dejado atrás. Estudió sus rutinas, registrando los horarios exactos de entrada y salida del edificio. Observó sus movimientos, ropa y gestos. Aprendió sus movimientos, su forma de hablar y cómo pasar desapercibidos. Una tarde, tras una larga observación, vio su oportunidad. Cronometró perfectamente un encuentro accidental con un conserje al bajar del autobús. El conserje apenas notó el empujón antes de que el espía le quitara la insignia con un rápido movimiento. El plan se concretaba. Esa noche, frente al espejo, el espía ajustó su uniforme. Sus manos estaban firmes, sin temblor ni nervios.
El reflejo que le devolvía la mirada era casi irreconocible. El hombre que fue ya no estaba. Ahora solo era un conserje. Respiró hondo. Infiltrarse, robar, entregar, se repitió. El uniforme de conserje le apretaba el pecho mientras sujetaba la fregona. Lo ajustó una última vez mirando su reflejo. No le gustó lo que vio, pero no tenía tiempo para preocuparse. Se deslizó en la noche para comenzar su primer turno. El espía se deslizó en el compuesto de los 5 elementos como una sombra. Los pasillos estaban fríos, con una iluminación tenue que daba un resplandor enfermizo. Sus pies apenas emitían sonido mientras se deslizaban por el piso embaldosado. Estaba dentro, pero debía ser cuidadoso. Los 5 elementos eran paranoicos. No solo guardaban sus secretos, los ensamblaban. Un error y se fue. Miró por el pasillo, nada. Cuartos vacíos, estantes excesivos y símbolos arcanos ajenos a esta realidad. Pero no podía distraerse, debía concentrarse. Se dirigió al primer corredor, por donde pasaban los conserjes para limpiar. Al abrir la puerta al pasillo trasero, casi choca con otro conserje, uno de los habituales. El hombre lo miró con suspicacia y preguntó: ¿Quién eres tú? El conserje preguntó con voz ronca. El espía forzó una sonrisa, aunque su rostro parecía de piedra. Primer día. Soy nuevo. La voz sonó firme, pero parecía temblar. El hombre lo miró brevemente, su expresión todavía insegura. Pero el tipo asintió, aún escéptico. De acuerdo, pero sé puntual. No toleramos la holgazanería aquí. Hizo un gesto con la mano y se alejó, dejando al espía con el corazón acelerado. Los ojos del espía miraron de nuevo al pasillo. No tenía tiempo para eso. Continuó caminando por el pasillo hasta que algo captó su atención. Una diminuta habitación a medio abrir, con una débil luz parpadeante que se filtraba. Entró sigilosamente, mirando por la grieta de la puerta. Lo que vio casi lo hizo congelarse. Los practicantes de los 5 elementos se paraban en círculo, con las manos alzadas al techo. El aire vibraba con tensión. Había un zumbido bajo, apenas audible, pero retumbaba en su pecho, vibrando como si viniera del núcleo de la tierra misma. Se encontraban en un complejo ritual, a juzgar por la apariencia de la situación. Un círculo de fuego danzaba frente al primer practicante. Sus dedos se movían nerviosos y el fuego latía como un corazón, encogiéndose y expandiéndose. A su lado, otro manipulaba el agua, girándola en el aire con sus manos, como si la extrajera del mismo aire circundante. Un tercer practicante tenía la tierra en su poder. Las piedras flotaban a su alrededor como una tormenta. La última, una mujer, parecía estar jugando con el viento. Sus dedos cortaban el aire y lo doblegaban a su voluntad. Y en el centro, el tiempo. El aire vibraba a su alrededor como una banda elástica estirada. Los segundos parecían estirarse y retroceder, entrelazándose en bucles imposibles. Era la manipulación del tiempo en su forma más cruda. Esto era exactamente lo que los científicos rebeldes necesitaban. El espía sacó rápidamente una pequeña cámara oculta en el botón de su uniforme. Comenzó a grabar mientras los practicantes continuaban su ritual, ajenos a su presencia. Esto era precioso. Las imágenes podrían cambiarlo todo. Con la información que necesitaba en Tote, apagó su cámara y comenzó a alejarse de la habitación cuando sucedió lo peor posible. Un agente de los 5 elementos apareció repentinamente detrás de él. La voz baja y sospechosa del agente, quien estaba demasiado cerca, preguntó: ¿Qué estás haciendo? El espía maldijo entre dientes. Sin salida. Se volteó lentamente, con expresión de confusión casual en su rostro. Solo, revisando y limpiando la habitación tras el ritual. Su voz era inusualmente suave, pero su estómago se sentía mal. El agente levantó una ceja. Bunny, no te recuerdo de antes. No estás en mi lista. Se acercó más, entrecerrando los ojos. ¿Qué haces aquí realmente? La sospecha del agente aumentaba.
Si no le creía, estaba acabado. La mente del espía trabajaba a toda máquina bajo la creciente presión. Era el final, a menos que... En un instante, metió la mano en su bolsillo y rasgó un pequeño paquete. El olor golpeó antes de que pudiera prepararse. Era terrible, como comida podrida y calcetines viejos. Peor que eso, como si la muerte se hubiera bañado en vinagre. El agente arrugó su rostro, retrocediendo, con las manos en la nariz. «Tengo problemas estomacales, lo siento», dijo el espía, alejándose casualmente, restándole importancia al olor. El agente de los 5 elementos agitó una mano en el aire, haciendo una mueca, diciendo que eso era asqueroso. Miró al espía con escepticismo una última vez antes de irse. El espía no esperó a que él desapareciera en el pasillo. Salió disparado del complejo, sus piernas moviéndose velozmente. Avanzó por las calles oscuras, pero sus pasos no eran tan rápidos como los latidos de su corazón. Tenía que volver al laboratorio, pero aún no. No hasta que estuviera seguro de que no lo seguían, así que tomó el camino largo. No necesitaba pasar por la parte deteriorada de la ciudad, no necesitaba agarrar nada de la tienda de la esquina, pero lo hizo de todos modos, comprando comida que no necesitaba, recogiendo un café por el que no tenía sed. La primera parada fue una escala rápida para despistar a cualquier perseguidor. La segunda, un retraso bien calculado por si acaso. Deambuló por calles aleatorias, miró por encima de su hombro y esperó, fingiendo sorber el café como si no estuviera ya tibio e inútil. Sus ojos se desviaban constantemente por encima de su hombro, revisando las sombras. ¿Lo seguían desde la primera parada? No lo parecía, pero mejor asegurarse. En el tercer lugar, una bodega a 10 cuadras de la cafetería. Al fin pudo relajarse un poco. No hay cuentos, podría volver al laboratorio y continuar su misión, pero cada vez que pensaba en el último encuentro con el agente de los 5 elementos, un escalofrío le recorría la espalda. Así que decidió hacer unas paradas más antes de volver con sus colegas. De regreso en el laboratorio, los científicos rebeldes preparaban la siguiente etapa de la misión sin saber que había un traidor entre ellos. Uno de los científicos, un hombre siempre algo ansioso, se había asustado. Demasiado asustado. Los ojos de la Fundación estaban en todas partes y la idea de que se enteraran del proyecto rebelde y lo cerraran fue suficiente para convertirlo en un soplón. Caminó apresuradamente por el pasillo, evitando el contacto visual. La oficina del consejero 05 estaba tenuemente iluminada por una sola lámpara de escritorio. El científico topo entró con el corazón latiendo fuertemente. El consejero 05 apenas alzó la mirada de los papeles. «Estás aquí, habla». El científico topo dudó, pero la orden del consejero no dejó espacio para discusión. Relató todo: los científicos rebeldes, el proyecto de viaje en el tiempo, la nave espacial y la plaga que intentaban detener. El miembro del consejo levantó una ceja, reflexionó. «Me gusta eso, pero vamos a cambiar más que solo la plaga. Tengo un plan más. Personal». El científico topo parpadeó, su garganta se tensó, confundido. El miembro del consejo continuó, voz baja, casi demasiado tranquila: «Necesitamos cambiar más que solo eso. Tengo un punto diferente en el tiempo que quiero ajustar». El estómago del científico se revolvió. «Pero la nave tiene que volver para detener la plaga, o millones de personas morirán en todo el mundo», le recordó tímidamente el científico. El miembro del consejo se inclinó hacia adelante amenazadoramente. «Necesito que haya embriones a bordo de ese barco». Embriones con el ácido desoxirribonucleico de ciertos miembros del consejo 5. El corazón del científico topo se sobresaltó. Intentó protestar la idea con todas sus fuerzas para proteger a la humanidad, pero la mirada del miembro del consejo lo silenció. «Sube a hombres y mujeres a ese barco, inyecta los embriones y no digas una palabra. Si arruinas esto», añadió,
la amenaza aguda, tu familia, tu vida desaparecerán. El rostro del científico topo palideció. Sus manos temblaban mientras asentía a regañadientes. Esa noche, mientras los científicos rebeldes discutían sus próximos pasos, el científico topo regresó al laboratorio, su mente enloquecida, pero con un trabajo por hacer. No perdió el tiempo. Con el espía conserje, aún ausente, presentó su idea al grupo. ¿Y si llevamos a algunos de nosotros a bordo?, sugirió con casualidad, intentando sonar convincente. Podríamos monitorear la misión y asegurar una trayectoria perfecta del barco. Mantuvo su voz estable, ocultando la gravedad de lo que ocurría. Tal vez pongamos algunos embriones en el barco para asegurar que incluso si algo sale mal, la humanidad continúe existiendo. Los científicos rebeldes se miraron entre sí. Hubo murmullos, pero todos asintieron. Todo tenía sentido con el regreso del espía conserje y las piezas comenzaron a encajar. El barco se construiría imbuido con el poder ritual robado de los 5 elementos. El científico topo no esperó cuestionamientos. Comenzó a trabajar insertando ácido desoxirribonucleico del consejo O5 en los embriones. La noche antes del lanzamiento, el laboratorio zumbaba de actividad. Todos revisaban cuidadosamente su trabajo para asegurar que el barco estuviera listo. Los científicos rebeldes se apresuraban en dar los toques finales a su tecnología de manipulación del tiempo, sin levantar sospechas. Horas más tarde, tras la partida de los científicos rebeldes, el topo volvió al lugar de lanzamiento, seguro de su soledad. Entró sigilosamente en la habitación oscura, ajustando la trayectoria temporal de destino de la nave. Pero justo cuando su dedo se cernía sobre la tecla de entrada, escuchó el sonido distintivo de pasos detrás de él. Se giró para ver al hombre que se había hecho pasar por un conserje. Estaba allí, de pie en las sombras, sus ojos fijos en la pantalla del ordenador. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz del espía era baja, aguda. El científico topo se congeló, su aliento se detuvo. ¿Cuánto había visto? Sabía que ahora no había salida. Con un aliento tembloroso, dio un paso adelante, con las manos levantadas en señal de rendición. Yo tuve que hacerlo. El Consejo O5 no me dejó otra alternativa. Su voz temblaba y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras revelaba a su colega clandestino que el barco no iba a regresar para detener la plaga. Los ojos del espía se estrecharon. ¿Qué más? ¿Qué está pasando realmente? El científico topo tragó duro. Yo inyecté ácido desoxirribonucleico de O5 en los embriones. Pero eso no es todo. El miembro del consejo busca controlar la realidad. Está recalibrándolo, reescribiéndolo a su manera. El espía, furioso, apretó la mandíbula y avanzó un paso. «No te saldrás con la tuya», dijo el espía. Pero antes de que pudiera apartar al topo de la computadora, el traidor presionó Enter. El puño del espía impactó la cara del topo con un crujido repugnante en un instante. El cadáver del traidor cayó al piso como costal, sus ojos volteados hacia atrás. Quedó inconsciente antes de que su cuerpo tocara el suelo. ¿Era necesario? No. ¿Fue satisfactorio? Absolutamente. Miró por un momento al científico, ahora inconsciente. ¿No debería sentir arrepentimiento o algo similar? Pero no había tiempo. La misión se desmoronaba y debía arreglarla. Volvió a la computadora con los puños aún apretados. Debía corregir el curso de la nave al momento preciso, aquel que evitaría la plaga antes de su inicio, el que salvaría al mundo. Pero la computadora estaba bloqueada. Experimentó con el teclado como un principiante, pero nada funcionó. No era un fallo menor. La acción del topo selló el trato de forma permanente. La misión había terminado. ¿O lo estaba? El espía sabía que lo que sea que O5, el miembro del consejo, había planeado era peor que la plaga. Lo podía sentir en su instinto. El barco no podía llegar a su destino previsto, no con esa trayectoria, de ninguna manera. Se marchó enfurecido del laboratorio, listo para jugar su última carta. El reloj estaba corriendo.
Entró furioso a su oficina y tomó su uniforme de conserje de la silla cercana. No podía creer que estuviera repitiendo lo mismo, igual disfraz y rutina, pero sin otra opción. La misión estaba arruinada y algo peor se estaba desarrollando justo debajo de su nariz. Se puso el uniforme, ajustando la cabeza de la mopa barata y los guantes de fregar, y salió por la puerta. Los 5 elementos eran su última esperanza. Esta vez no se infiltraba para robar sus secretos, sino para compartir uno propio. El complejo estaba inquietantemente silencioso cuando entró. Demasiado silencioso, como si algo estuviera mal. Se apresuró por el pasillo, sus pasos resonando. Revisó cada habitación. Nada, nadie. El lugar estaba casi desierto. ¿Dónde estaba todo el mundo? Su instinto le advertía que ese turno vacío no era normal. Algo andaba mal. Retrocedió fuera de la habitación, cuidando de no hacer ningún ruido. Luego, como si el universo fuera irónico, chocó con alguien. El agente de los 5 elementos, el mismo que había bombardeado con mal olor recientemente. Y como siempre, parecía haber aparecido de la nada nuevamente. El agente estaba allí como si lo hubiera estado esperando. El espía y el agente permanecían inmóviles, mirándose mutuamente. El ambiente entre ellos estaba cargado de peligro. «Tú otra vez». El agente hablaba en voz baja y monótona. No parecía sorprendido, solo interesado. El espía maldecía en silencio, su mente acelerada. Los ojos del agente se estrecharon. «Este lugar está cerrado. Violación de seguridad. Todo el complejo ha sido trasladado». El espía levantó las cejas, fingiendo confusión. ¿Dónde? ¿Por qué? El agente mantuvo su mirada fija en el espía, sin responder de inmediato. «No deberías estar aquí», dijo, acercándose con una mirada penetrante. «Entonces dime, ¿qué estás haciendo exactamente?» El pulso del espía se aceleró, pues el agente estaba cerca de descubrir la verdad. Ahora tenía 2 opciones. Podía mentir, restarle importancia hablando sobre la limpieza de rutina, pero eso solo le compraría unos segundos, o decir la verdad. Contarle acerca de la misión, la nave y el oscuro secreto del Consejo O5. El tiempo se agotaba, el lanzamiento de la nave espacial estaba demasiado cerca, necesitaba a alguien que pudiera ayudarlo y el agente parecía ser su única opción. El espía respiró hondo y confesó todo. El agente lo observó fijamente, con una expresión indescifrable, casi sin parpadear. «No sé cómo hacer que me creas», lloró el espía, con frustración en su voz, «pero te digo la verdad, si no detenemos ese barco, cualquier destino que tenga en mente el miembro del Consejo O5 arruinará todo. Necesitas confiar en mí». El agente sopesó las palabras del espía con un gesto de cabeza. Ahora había vacilación en sus ojos. Duda. Este objeto anómalo, que más tarde fue designado como SCP-2002, llegó a nuestra atención por primera vez cuando se dirigía directamente hacia la Tierra. Nuestros activos en el espacio profundo lo detectaron y al inicio parecía solo otro trozo de escombros espaciales. Pero pronto fue evidente que esto era intencional, no había nada fortuito en ello. Así que la Coalición Oculta Global, la Global Oculta Coalición, decidió intervenir y hacerse cargo. Dispararon al barco con un láser de dióxido de carbono de alta potencia para neutralizar la amenaza. Rompieron el casco principal y dispersaron algunas de las esferas más pequeñas por el espacio, no la solución ordenada y efectiva que esperaban. Pero aquí está el problema. Algunas de esas esferas más pequeñas sobrevivieron al ataque y no simplemente desaparecieron en el espacio. Algunas llegaron a la Tierra, complicando las cosas para nosotros. Al tocar los escombros, quedó claro que no era solo un pedazo de basura al azar. Era parte de una anomalía más grande y compleja. Nos dimos cuenta de que no solo lidiábamos con una nave espacial dañada. SCP-2002 era una anomalía de continuidad temporal, proveniente de una línea de tiempo o realidad diferente
que no encajaba completamente con la nuestra. Pero antes de armar el rompecabezas, algo más raro pasó. Cuerpos. Cuando peinamos los escombros, encontramos restos humanos. Algunos estaban gravemente dañados, pero otros sorprendentemente intactos. 5 hombres adultos, 21 mujeres adultas, 142 recién nacidos varones y 377 recién nacidas hembras, encontrados entre los escombros. Para hacer las cosas aún más extrañas, las pruebas de ácido desoxirribonucleico revelaron que algunos de estos cuerpos coincidían con muestras parciales de ácido desoxirribonucleico del personal actual de la Fundación. Eso incluye a varios miembros del Consejo O5. Imagina lo desconcertante que fue eso. Muchas preguntas surgieron. ¿Por qué había cuerpos en este barco? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era realmente este objeto un viajero del tiempo? ¿Y por qué algunos cuerpos estaban vinculados a nosotros? Supuestamente eso era imposible. Y luego, para complicar aún más las cosas, estaban los mensajes del propio SCP-2002. Al intentar comunicarnos, el barco respondió: enviamos señales por Search for Extraterrestrial Intelligence, pero las respuestas llegaron en una frecuencia reservada para el tráfico de la Fundación. El barco parecía saber que intentábamos contactarlo. No solo respondió, sino que vino directamente hacia nosotros. El mensaje sugería que SCP-2002 podía volver a la Tierra de forma autosuficiente, sin necesitar ayuda. Esto, por supuesto, generó más interrogantes. Si la nave tenía sistemas para guiarla de vuelta a la Tierra, ¿cuál era su verdadero propósito? Lo clasificamos como Keter por su potencial de causar consecuencias catastróficas. Su aterrizaje incontrolado podría haber provocado un escenario de clase K. No teníamos idea del tipo de impacto que podría tener, pero las implicaciones de perder el control eran graves. Aquí es donde se pone aún más extraño. Global Oculta Coalición 2002 fue detectado a una distancia de 15.8 unidades astronómicas de la Tierra, lo cual fue mucho después de lo que esperábamos. Nuestros modelos iniciales indicaban que debimos haberlo descubierto años antes, pero apareció más tarde de lo esperado, sugiriendo que el tiempo mismo fue distorsionado de algún modo. Ahora lidiábamos con una anomalía que no solo viajaba por el espacio, sino que también parecía doblar el tiempo. Algo que podría existir en una realidad que no entendíamos del todo. Sin embargo, la Global Oculta Coalición decidió destruirlo de todos modos, creyendo que era su única alternativa. Días después del ataque láser, el satélite involucrado en la destrucción fue saboteado y se estrelló en la selva de Brasil. Recuperamos los restos, generando más dudas sobre el rol de la Global Oculta Coalición. No solo es que no sabían con lo que estaban lidiando, sino que intentaron activamente eliminar cualquier evidencia de la existencia del SCP-2002. Pero así es la Fundación, no dejamos pasar las cosas. Guardamos los restos y al examinarlos más a fondo, notamos que el SCP-2002 tenía un propósito. Fue diseñado para alterar algo más que solo el mundo físico. Y una última cosa, los restos no solo estaban llenos de tecnología extraña, estaban llenos de secretos. Nuestras investigaciones revelaron más memorandos internos, correos electrónicos, mensajes cifrados e informes detallados del Global Oculta Coalición que intentaron ocultar. Al final, el Global Oculta Coalición había sabido sobre SCP-2002 durante un tiempo, pero su inteligencia era incompleta. Su ataque fallido al barco fue el resultado directo de su falta de comprensión de a lo que se enfrentaban. Los restos de SCP-2002 están contenidos de manera segura en el sitio 102 y todavía estamos tratando de entender todo. Y en cuanto al Consejo O5, su participación en todo esto aún no está clara, pero ten la seguridad de que estamos investigando eso.